Continuamos aquí en Debates, hablamos de Ongamira, en la provincia de Córdoba. ¿Dónde está situado precisamente Ongamira? ¿Cuál es el lugar geográfico para que la gente que... Yo sé que es cerca de la cumbre, pero no sé con precisión. Claro, es llegando a Capilla del Monte, se siguen 10 kilómetros por la ruta y ahí está la entrada. Es un camino de ripio de 17 kilómetros que está en bastante buen estado y ahí, digamos, hay todo un circuito que se puede visitar. Los sitios arqueológicos están expuestos y abiertas las excavaciones para que la gente pueda visitarlos. También hay un lugar donde hay grutas y además un museo con el que estamos trabajando. La idea es ayudarlos a montar una pequeña muestra arqueológica. Durante este año vamos a estar en ese trabajo, como para que a su vez, digamos, los resultados de lo que estamos haciendo se puedan ver. Bueno, ¿y qué tiene Ongamira, José Luis? José María. José María, perdón. ¿Qué tiene Ongamira de distinto con otros sitios? Hablando de la gente que habitó, de lo que quedó allí. ¿Qué se puede diferenciar con otros sitios de la provincia? En todo caso, conviene que los arqueólogos digan al respecto, porque yo no trabajo en el sitio arqueológico. Está bien, bueno, la gente que ha vivido ahí, la gente que vive ahí, a ver, un lugar que se ha transformado en una población, un sitio que ha quedado en el medio del campo. Las comunidades indígenas de Córdoba, las contemporáneas, en general se organizan en territorios donde en Córdoba se constituyeron en la época colonial pueblos de indios. O sea, en algunos casos tenemos comunidades urbanas como La Toma, acá en Córdoba capital, o las comunidades que hay en San Marcos Sierra, que se apellidan Tuleán y demás. Claro. Ellos conformaron pueblos de indios, que es la forma de organización social que dieron los españoles. Hay otras comunidades que se organizan a través de lazos de parentesco en territorios donde no hay registro que hubiera un pueblo de indio, que es la forma que le había dado la colonia, pero que sí autoascriben por la memoria familiar a la pertenencia indígena. Cerca de Ongamira hay varias comunidades, tanto las de San Marcos Sierra, que son próximas a donde ubicaba recién Roxana el yacimiento de Ongamira, tanto en Capilla del Monte, también hay comunidades, Cruz del Eje, digamos, Dolores San Esteban. En toda esa zona hay muchísimas comunidades, algunas están en territorios particulares, porque no hay propiedad indígena a nivel nacional, solo hay una ley, y otros en propiedad del Estado. Digamos, en general, estas comunidades, como te digo, en fechas muy caras para su calendario, digamos, por ejemplo, Pachamama, etcétera, en general utilizan o se acercan a estos lugares o centros arqueológicos que entienden que no son solo, o no serían solo un yacimiento, sino también un espacio espiritual, ceremonial, para llevar a cabo sus actividades. ¿Reconocen sus ancestros allí? Sí, claro, sí, sí. De hecho, por ejemplo, hoy en día se está haciendo un relevamiento, gente de la facultad, de la carrera de Antropología y de Geografía, están haciendo, por ejemplo, el relevamiento de los sitios de memoria indígena, por decir, muy queridos para ellos, con la comunidad Tuleán de San Marcos Sierra, cuya caja cura que es Mariela Tuleán, y están relevando sitios que a veces pueden no ser tan importantes, digamos, o para un turista o para el mismo habitante del lugar, pero sí para ellos, digamos. Por ejemplo, incluso pensar en una dimensión ontológica, que como se piensa actualmente, es un nuevo enfoque además, de, por ejemplo, el agua, que tal vez nosotros pensamos como un recurso, un río, un curso de agua, una laguna y demás, puede tener un valor sagrado también para ellos, ¿no? Son entidades, digamos, que tienen que ver con una significación en relación a una visión particular del mundo que viene de generación en generación, ¿no? Claro, es increíble. Y ahí en este lugar, en Ongamira, nunca hubo una población grande, habrá sido un lugar de paso, eran nómades, sabemos que ustedes van tras el rastro de estas comunidades, ¿cómo es? Mira, en principio la forma de vida era una forma de vida nómade, si bien el territorio, digamos, que abarcaba, por los tipos de recursos que nosotros vemos en los sitios, no era tampoco tan grande. No hay objetos que provengan, por ejemplo, de la costa pacífica o del Atlántico. Son todos objetos de la zona de las sierras. Eso por un lado. Por otro lado, la idea quizás de sitio arqueológico, que es el lugar donde uno va como arqueólogo y hace una excavación, es un poco distinto a cómo hoy en día nosotros interpretamos los lugares donde vivía la gente. Entonces nosotros usamos mucho la idea de paisaje y en ese sentido, como nosotros sabemos que la gente transcurría entre distintos lugares, que consideraba, por ejemplo, en Ongamira el Cerro Colchique o Charalqueta, los arroyos, como estos espacios, digamos,
por donde transitaba, necesitamos también que nos ayuden a cuidar todos esos espacios, no solamente el lugar donde está el objeto, donde el arqueólogo va y excava, sino bueno, con esa mirada más amplia, un poco como cuenta José María, y en ese sentido es muy importante que la gente entienda cuando encuentra objetos desparramados, cuando está haciendo una visita turística al lugar, que los deje en el lugar, porque eso para, digamos, por un lado, las comunidades actuales, como bien dice José, representan espacios sagrados, y para los investigadores representan, digamos, la evidencia de que era todo ese paisaje el que se estaba ocupando. Vos preguntabas qué cantidad de gente. Bueno, por ejemplo, en el alero de Ongamira donde excavamos, se han recuperado desde la década del 40 hasta ahora unos 16 cuerpos humanos, entre niños y adultos. Es posible que haya más. Este hallazgo que hubo recientemente en Cerro Colorado, con un entierro de cerca de 30 personas. Mariana Fabra, que es una bioarqueóloga que viene trabajando en la zona de Mar Chiquita, han recuperado cerca de 50 restos humanos, digamos, distribuidos a lo largo del borde de la laguna. 12, por ejemplo, en un sitio que se llama El Diquecito, me comentaba ella. Entonces, son poblaciones no muy grandes, comparadas con lo que uno piensa en una aldea donde viven quizás 100 o 200 personas para épocas más tardías. Pero también había momentos de encuentro. Los cordobeses deben haber encontrado cercano a los ríos los morterales, o por ejemplo unas cosas que se llaman como los hornitos de barro, que son pequeñas excavaciones que tienen como cerámica. Bueno, hay otro arqueólogo, Andrés Lagens, que plantea que esos lugares donde se encuentran todas estas acumulaciones de objetos no responden a grandes aldeas o poblaciones, sino en los momentos, por ejemplo, cuando maduraba el algarrobo, el mistol, el chañar, la gente se juntaba a recolectar y hacían, digamos, tareas así durante cierta época del año. Y en otra época se dividían y cada uno andaba, digamos, o iba a sus propios territorios. La estructura económica, si se puede llamar de esa forma, Sí. eran cazadores-recolectores, ¿verdad? Sí, Sí, cazadores-recolectores. Una forma de vida que existe en la actualidad, ¿sí? Que hay grupos, incluso grupos en Sudamérica, en Argentina, que practican ese tipo de economía. Y que bueno, fue una de las más exitosas en la historia de la humanidad porque dura hasta el presente, ¿no? Y bueno, y en este caso, en Ongamira en particular, por lo menos hasta lo que nosotros hemos podido excavar, hasta el cero de la era, bueno, ese tipo de economía es el que fue utilizado por estas poblaciones y sin duda se puede estirar un poco más. Nos están faltando algunos sitios con fechados más tardíos, más próximos a nosotros, pero bueno, sí, ese tipo de economía realmente es algo que fue practicada en toda la provincia hasta mediando el primer milenio de la era, más o menos. ¿Estas comunidades por dónde vinieron? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se asientan aquí en esta zona? Bueno, si quieren. Sí. José María. Los arqueólogos sostienen, digamos, la producción arqueológica también está atravesada por los momentos políticos y por los tiempos y por los avances tecnológicos y demás, digamos. No obstante, yo en mi trabajo de campo pude reconocer 4 formas de poblamiento. Voy a hablar de las 3 más arqueológicas y una cuarta que en el trabajo de campo apareció, que es interesante, digo, porque también está en la memoria de la gente, aunque puede causar en la audiencia algún tipo de interpelación o incluso de desconocimiento. Hay desde la postura o la temática, la discusión de que son andinos, que habría la tesis Imbeloni, que vendrían del noroeste argentino y demás. Canal Fro va a decir que son huárpidos, o sea, son huarpes. Bueno, también eso también es otra discusión. O incluso se habla de que en la época, hasta los años 30-40, la palabra raza era muy importante, muy utilizada, entonces que racialmente serían del tipo huárpido y en el caso de las costumbres por ahí se habrían apropiado de lo andino. Y hay
otra mirada, otro enfoque, que habría habido importante cantidad de desplazamientos y llegadas de la zona chaqueña. Digamos, esas serían por ahí las tres vertientes arqueológicas. Yo en mi trabajo de campo, un día, haciendo una entrevista a un miembro de una comunidad, me dijo que los comechingones, por su carácter barbado y que muchos de ellos tienen ojos claros, vendrían de los vikingos. Entonces yo me quedé sorprendido. Claro, me quedé sorprendido. Sabemos que ha habido teorías al respecto de la llegada primera de los vikingos en relación a los españoles. Antes que los españoles. De los árabes también se dice que podrían haber llegado antes que los españoles. En ese sentido, entiendo que retoman una teoría de un autor, Chaulot, que de los años 40, que, ¿cómo se llama? Que, bueno, propone justamente que en América hay sitios arqueológicos con escritura rúnica, que serían las que corresponderían a los vikingos, hay una revista que uno lo puede googlear y la encuentra, de A Todos Historia, la que coordinaba Félix Luna, creo, si mal no recuerdo, es del 79, que el artículo central y incluso la tapa de esa revista, ese número, se llama Vikingos y Comechingones. Caramba. Y está escrito por Roberto Ferrero, que es un historiador de Córdoba, donde él recupera esta teoría de Chaulot, y porque hacía 3 o 4 años antes se había encontrado una ciudad, un sitio arqueológico en el Paraguay, y que de alguna manera muestra los vínculos y demás. Yo, como no es mi especificidad la arqueología, y por eso tenemos acá a estos dos compañeros que saben mucho, no voy a aseverar que es así, pero sí importa que en la memoria de la gente, no de todos los sectores, pero sí, digamos, lo que cuenta la gente acerca de su presunto origen, esta es una narrativa que en algunas comunidades tiene un peso significativo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que también hay una mirada muy racializada en el sentido de ver rasgos fenotípicos, etcétera, pero aún así me parece importante porque tiene que ver también con las prácticas de memoria en Córdoba. Sí, en particular, bueno, no sé si saben, pero dentro de Ongamira, Ongamira es una comunidad, digamos, muy multicultural en el sentido de que hay gente que es del valle de toda la vida, hay migrantes de fines del 1800, sirio-libaneses, y hay migrantes modernos, mayormente gente de Buenos Aires, y dentro un poco de digamos, de esta última migración, hay mucha asociación con los eventos que suceden en el Uritorco, claro, y las observaciones de ovnis, digamos, y incluso hay espacios, digamos, para hacer meditación. Digamos, es como, hay muchas miradas sobre un mismo espacio, de que tiene muchas energías. Algo tiene. Exacto, ¿no? Algo hay ahí. Bueno, pero, vamos a ampliar sobre eso después de la pausa, ¿les parece bien? Porque además queremos saber cómo eran las condiciones de vida, qué se supone que era este paisaje, para llamar de alguna manera, hace tantos años, cómo podían sobrevivir, si era la misma vegetación, si había animales, con qué animales convivieron, bueno, muchísimas preguntas. Ya veníamos, estamos en debates hablando de Ongamira y los trabajos que se están haciendo, descubriendo parte de nuestra historia.